Que el Señor le bendiga. Vamos a predicar la palabra del Señor. Por favor, pónganse de pie. El Salmos número 92. Y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Es un tema neumatológico que se está preparando. Se ha preparado ya aquí la iglesia de Ferroviaria. Ya han realizado muchas actividades. Sí los miré en el campamento. Estuvieron reunidos en el campamento apostólico, gozándose con el Señor. Estábamos nosotros en reunión y nos daban deseo de bajar. A mí me daba deseo de bajar y estar allí. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Les fue muy bien. El Salmos 92. El verso número 9 y número 10 dice de la siguiente manera: porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo, y seré ungido con aceite fresco. Joelito, diríjanos en oración, por favor. Oramos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu bondad, tu misericordia maravillosa para nosotros. Nos provees este honor de oír tu palabra, oh Dios. Nos sentimos regocijados de saber que escucharemos palabra de Dios. Gracias por tu siervo. Inspíralo con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que con autoridad y con denuedo nos hable tu palabra. Tu pueblo se goce, tu pueblo se regocije, tu pueblo glorifique tu nombre mientras tu palabra es impartida. Por favor, Señor, háblanos. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder. Que tu iglesia experimente el mover de tu gloria. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, oh Cristo amado, porque tú eres bueno y tu misericordia para siempre. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Siéntese, hermanos, alabando al Señor Jesús. Decía que es un programa neumatológico donde se habla del mover del Espíritu Santo. Y a veces el chip, Joelito, el chip, decir el día jueves culto de adoración y de enseñanza, como que nuestro cerebro ya se adapta a ese día que es de adoración. Pero hoy vamos a hablar de el mover del Espíritu Santo. Hablar del Espíritu Santo es hablar de la esencia de Dios. Amén. Porque Dios es Espíritu. Y la iglesia del Señor, la iglesia evangélica apostólica del nombre de Jesús, su naturaleza es neumatológica. Porque hemos creído en el bautismo del Espíritu Santo. Porque creemos que necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Porque creemos que así lo dejó el Señor Jesucristo. Amén. Y el mover del Espíritu Santo desde el inicio. La Biblia dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Y viene llamando a hombres e inspirando a hombres para capacitarlos para esta labor de anunciar su palabra. Amén. En el Antiguo Testamento, el ejercer una función se necesitaba que sea ungido. En el Antiguo Testamento se habla de la Shekinah, que es la gloria, la presencia de Dios. Y ninguno de los hombres de Dios
que no hubiesen experimentado la presencia de Dios, no podían ejercer una función. Amén. En el Antiguo Testamento se habla de la función profética, que se tenía que ser ungido con aceite para poder ejercer la función profética, para que el hombre de Dios declare sabiduría, para que el hombre de Dios hable palabra del Altísimo. Porque hablar de la unción es hablar de la presencia de Dios, hablar de que ese hombre es usado por Dios, que cuando él habla no es él sino Dios a través de la persona. Amén. Por eso los santos hombres de Dios en el Antiguo Testamento eran ungidos para que puedan ejercer la función profética. También se habla de la función sacerdotal. Todo sacerdote, sumo sacerdote, para ejercer su labor tenía que ser ungido con aceite, para que tenga la autoridad de Dios, para que tenga esa capacidad espiritual de Dios, para que puedan ejercer la función sacerdotal. Pero también se habla de la función real, que tampoco ningún rey podía ejercer el gobierno si no era ungido por el profeta de Dios. Esa unción que tenía el rey era para poder gobernar al pueblo de Dios. No se podía gobernar de la manera humana. No se podía gobernar de una manera humana a un pueblo que era un pueblo espiritual. Se necesitaba la unción de Dios para poder gobernar a ese pueblo espiritual. Amén. Imagínense ustedes. Yo siempre digo, Joelito, nosotros ahora en esta labor no pasamos casi en la congregación. No pasamos en la congregación. Pero Dios nos ha dotado de ese poder para poder gobernar la iglesia. Que es Dios a través de su siervo para gobernar a la iglesia, para poder dirigir a la iglesia. Saber que si no tenemos esa unción no podemos gobernar. Amén, hermanos. Digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Hablar del Espíritu Santo es hablar de esa unción, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en la vida de cada hombre, de cada mujer que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Yo estaba pensando mucho, hermanos, en el tema. He venido orando y qué más de querer ser llenos del poder del Espíritu Santo. Que esto se convierta en un Pentecostés, que el niño hable en lenguas. Y claro, nos preocupa porque ya este tiempo es difícil. No era el tiempo de antes donde hasta los niños hablaban en lenguas. Los niños de 4, 5, 6, 7 años hablaban en lenguas. A mí me tocó una experiencia cuando llegué a la iglesia de Golondrinas. Había solo un adolescente que era el que servía en el altar. Y habían muchos niños y Dios comenzó a hacer su obra, bautizando primeramente a los niños con el poder del Espíritu Santo. Y era un mover del Espíritu Santo que se veía en la iglesia, empezando por los niños. Pastor, y hoy esos niños que eran ayer son los jóvenes de hoy, que son los servidores de la iglesia en Golondrina. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Que los niños hablen en lengua, que el adolescente hable en lengua, que el joven hable en lengua, que el anciano hable en lengua, que todos hablemos en lengua, porque para todos es la promesa, para los que están cerca, para los que están lejos, para todos cuanto el Señor llamare. Amén, es la promesa y queremos que todos seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Amén, hermanos.
El salmista David dice en la última parte del verso: y seré ungido con aceite fresco, dándonos a entender que todos los días necesitamos ese aceite fresco para poder avanzar en este camino, para poder avanzar en esta vida. Porque nuestra lucha, iglesia, no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha es con huestes espirituales de maldad. No es con el enemigo, no es con el vecino, no es con el patrón, es con huestes espirituales de maldad. Y que Dios está interesado de que nosotros todos los días seamos renovados, seamos llenos con aceite fresco. Alábele al Señor, diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Vivimos tiempos difíciles. La iglesia ha crecido. Hoy tenemos que pensar en estadios, porque ya los coliseos ya no abastecen. Ya no podemos tener una convención en un coliseo para podernos reunir todo el pueblo de Dios, y tenemos que pensar en un estadio. Eso es seña de que la iglesia ha crecido. Eso es seña que hemos crecido cuantitativamente. Amén. Pero me preocupa algo, hermanos. Me preocupa que a pesar de que la iglesia crece espiritualmente, en número, pero tenemos que luchar mucho para que se mueva el poder del Espíritu Santo. Hermano, antes nosotros llegábamos a orar y cuando entrábamos por esa puerta, lo primero que escuchábamos era lenguas de los hermanos que estaban orando, llorando, clamando a Dios, y era el derramamiento del Espíritu Santo. Antes de iniciar el culto ya estaba un preparativo espiritual. Tanto es así que el joven ya no tenía tiempo de jugar con el celular en el culto. En ese tiempo no había ni celulares, ¿cierto? En ese tiempo no había el celular para chatear y nada. El mover del Espíritu Santo tomaba posesión en el templo, y el que llegaba, el que entraba, tenía que caer de rodilla, porque se entendía que era Dios el que estaba gobernando su iglesia, y que era Dios el que estaba tratando con su iglesia. Y cuando el ministro se paraba para disertar el mensaje, no terminaba de predicar y ya Dios comenzaba a tratar con el pueblo. Joelito, teníamos un programa en Río Verde y le tocaba predicar al pastor Joel. Hermano, y Dios tomó posesión de ese coliseo. Joel no pudo predicar. Joel no pudo predicar porque el mover del Espíritu Santo era extremadamente grande, hermano. Nadie estaba de pie, de rodillas estábamos, llorábamos, y eso era un alboroto para la gente de afuera, pero para la gente de adentro eso era un Pentecostés. Joelito quería predicar pero no podía. Hermanos, me preocupa. ¿Será porque vivimos en una sociedad diferente? En una sociedad diferente en la que yo comencé a desarrollarme, a criarme. Una sociedad que piensa diferente a mí. Que cuando llego a la universidad me ven diferente. Porque de pronto no me he visto igual que los demás y entonces me ven diferente. Porque la señorita no se viste igual, la ven diferente.
Y esa sociedad que a ella le rodea, a él, le hace sentir que es raro, o que es loco, o que está mal. Y entonces la juventud comienza a tener un alejamiento de Dios, porque llega a la universidad y dice: mi sociedad que me rodea me exige que sea diferente, que sea como ellos, que piense como ellos, que hable como ellos, que camine como ellos. Pero mi sociedad donde yo me crié, que es el círculo cristiano espiritual, me enseñó diferente, me enseñó a vivir diferente, me enseñó a caminar diferente, me enseñó a pensar diferente, me enseñó a hablar diferente. Entonces, ¿qué hago? Dice, ahí está el problema. Oh, alabe a Jesús. Diga gloria a Dios. ¿Cierto? Perdóneme. Entonces nuestros jóvenes ya no se sientan en la primera banca como antes se sentaban. Ahora ya nuestros jóvenes se sientan atrás, en la parte posterior. Como que le da vergüenza ya venir al templo. Como que le da vergüenza ya batir las manos. Como que le da vergüenza doblar sus rodillas. Ese es el problema, de que queremos que todos sean llenos del poder del Espíritu Santo, de que todos sean llenos del poder del Espíritu Santo, pero lastimosamente no todos. Vivimos en una sociedad hedonista, cierto, que esa sociedad le rinde culto más a su belleza. Esa sociedad le rinde culto más a su cuerpo, ¿no es cierto? Le dan tributo al placer, lo físico, y su grado de desmoramiento moral es grande. Créalo, es grande. Creo que, perdóneme, se leía un recorte del periódico más leído en Estados Unidos, que es el New York Times, y sacaban ahí una foto de un jet, el avión más moderno que se había inventado en ese momento, y también la foto de una tortuga, y debajito del avión decía avance tecnológico. Wow, aviones ultrasónicos, imagínese usted. Y debajo de la tortuga ponían avance moral. O sea, que la moral está más abajo que la tecnología, ¿cierto? ¿Qué es la lucha? Yo sé que Joel, al irse al extranjero, va viajando en ese avión y está pensando en la iglesia de Ferroviaria. Yo sé que él anda caminando y está pensando en la juventud de Ferroviaria. Está llamando a los diáconos cómo están, cómo va la iglesia. De pronto Marielita lo acompaña y cuando se queda, esposa, ¿cómo está la iglesia? Y hay un dolor, una desesperación en el corazón, decir cómo está la iglesia. Y cuando la iglesia, los diáconos le dan la noticia, pastor, hubo un derramamiento del Espíritu Santo. El hermano que tenía tiempo que no hablaba en lengua, hoy lo vimos hablar en lengua. Creo que el ministro salta de alegría y dice: gloria a Dios, queremos volver al mover del Espíritu Santo, porque si se mueve el Espíritu Santo en la vida de la iglesia, no se va a mover las obras del enemigo. Alabanzas al Señor. Amén. Una sociedad antivalores.
una sociedad antirrespeto. ¿Sí o no? Una sociedad donde se ha corrompido ya la moral del ser humano. Vea, al joven más vergüenza le da cargar una Biblia que sentarse en una esquina a hablar malas palabras. A usted le da vergüenza escuchar. Le da vergüenza que le digan Dios le bendiga, que estar en una esquina con un grupo de compañeros hablando cosas malas. O sea, ¿dónde está la moral de nuestra juventud? Y no hablo de la apostólica, de la juventud en general. Por eso, hermanos, antes de hablar de la unción del Espíritu Santo, quisiera hablar de la vasija donde va a ir el aceite. Porque allí está el problema. El problema no está en el aceite. El problema no está en el Espíritu Santo. El problema está en la vasija. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Diga gloria a Dios. Vea, en el Antiguo Testamento se habla de las vasijas mucho. Y se habla del alfarero. Cuando ellos iban a comprar una vasija, lo primero que preguntaban era, el vendedor le decía, ¿qué vasija quieres? ¿Con cera o sin cera? El que no tenía dinero, el pobre, decía, deme una vasija con cera, porque eran vasijas mal hornadas, vasijas que quedaban agrietadas, y le pasaban una cera para que no se vaya el líquido que iban a poner. Lo retenía, pero no por mucho tiempo, hasta que la cera comenzaba a irse. Pero el que tenía dinero le decía, no, a mí me vende una vasija sin cera. Creo que de ahí viene la palabra sinceridad, ¿cierto? Sincera significaba que era una vasija bien hecha, de buen material, bien cocida, que aunque le pongan lo que le pusieran, esa vasija no iba a dañarse, no iba a dejar que se salga el líquido que le ponían. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Diga gloria a Dios. ¿Qué clase de vasija somos? ¿Con cera o sin cera? Mañana yo puedo hablar en lengua, Joelito, y puedo danzar, pero pasado de pronto puedo estar en la esquina y dicen, pero mira, el hermano no fue el que recibió el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo está? ¿Qué está pasando? ¿Será que Dios no tiene misericordia o qué? ¿O qué recibió? ¿Fue el Espíritu Santo o qué recibió? Y yo digo, sí, es que Dios es bueno. Es que Dios es misericordioso. A un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Pero el problema es la vasija. El problema es usted, el creyente. ¿Qué grieta tiene? ¿Por qué se escapa fácilmente la unción del Espíritu Santo? ¿Por qué? Ahí está la grieta. Las malas conversaciones. ¿Qué estás viendo en el celular? Allí están las grietas. Pastor Joel, ¿con quién estoy chateando? ¿Con quién estoy conversando? ¿A quién le estoy dando cabida? ¿A quién? A mí nadie me está viendo. Estoy solo. Oh, bendito sea su nombre. Le dijo Dios al profeta: ve a
la casa del alfarero y mira qué está haciendo. Señor, estoy viendo al alfarero que está haciendo una vasija. ¿Qué más ve? Veo que la vasija se le ha dañado, Señor, pero que con ese mismo lodo hizo una más bonita. Así soy yo con el pueblo. Puedo hacer de ti una vasija buena. Puedo hacer de ti una vasija sincera. Porque Él es el que nos toma y nos desmenuza. Y nos hace un lodo nuevo. Y me hace diferente. Cuando soy sincero y le digo: Dios, tengo este problema, esto es lo que no me deja avanzar, esto me detiene, esto me tiene prisionero de la maldad. Señor, ayúdame. Y cuando tú ves que comienza Dios a hacerte una nueva vasija. Hoy estaba llorando mucho Joelito. ¿Sabe qué? Un día pensé que David, mi hijo, lo perdía. Tenía mi hijo 17 años. Estaba rebelde. Y era un servidor. Era un músico, un buen músico. Un buen predicador, un buen servidor. Sentí que lo estaba perdiendo, Joelito. Tuvimos una conversa con él. Y le dije: David, ¿qué te pasa? Eso no te hemos enseñado. Tú has nacido en el ministerio y te hemos enseñado el buen camino. Y recuerdo que David me dijo: papito, no sé qué me pasa. Tengo amigos en el colegio y en vez de yo llevarlos a la iglesia, ellos me llevan a jugar, me llevan a otros lados. Papito, ¿qué puedo hacer? Le digo: tú tienes que ser sincero con Dios. Dios quiere hacer de ti una vasija útil. Y yo recuerdo que lloré, Joelito. Eso fue como a las 4 de la tarde. A las 8 de la noche tuvo una conversación él con mi esposa. Pero fue una conversación muy fuerte. Tanto es así que mi esposa viene llorando y dice: ya no puedo más con David. ¿Qué pasó? No sé, David, le dije algo y se me alzó. Me faltó el respeto, me dijo que no me meta en él. Y mi esposa se puso a llorar. Y le dije: deja que el Espíritu Santo obre en la vida de David. Yo creo y lo sigo creyendo que Dios no te ha dejado, que Dios está contigo, que tiene propósitos definidos para ti. Y aunque tú quieras hacer lo que tú quieras, Él no te va a dejar. Créetelo, no te va a dejar, hermana. Su hijo es de Dios, hermana. Su hija es de Dios. Tiene Dios planes definidos con él. Y que Dios tiene poder, lo tiene. Nos pusimos a orar. Eran las 12 de la noche. Nos levantamos de orar con mi esposa, llorando mucho. Recuerdo que ella decía: Señor, tú no me diste a mi hijo para que se pierda. Tú no me lo diste para que se pierda, porque si no, en el vientre me lo hubieras quitado. Hermano, a las 2 de la mañana escuchamos la puerta del cuarto que nos golpeaban desesperadamente.
Yo me asusto y abrí la puerta, era David. David entró corriendo y se tiró al piso a los pies de la mamá, diciendo: madre, perdóname. Hoy tuve un encuentro con Dios. Hoy tuve un encuentro con el Señor. Me hizo ver que no estaba bien lo que estaba haciendo. Madre, perdóname. Y ese momento la mamá lo abrazó y yo comencé a orar, y el poder de Dios se derramó en ese momento. David hablaba en lenguas, la mamá hablaba en lengua, yo hablaba en lengua. Mi hermano, lo que Dios hace, lo hace bien hecho. Así que si tú tienes grieta, Dios tiene poder para hacerte una vasija nueva. Deja que el alfarero haga contigo lo que Él quiere hacer. No le resistas, no dudes, deja, porque lo que Él quiere hacer es cosa grande. Una vez que la vasija ya está, ahora sí está listo el aceite, el poder del Espíritu Santo para derramarse, para llenar la vasija. Porque si está en una vasija buena, no se va a regar el aceite, no se va a esfumar. Oh, aleluya. Oh. ¿Sabe lo que da la unción? Ve, hermano, la unción da autoridad. La unción da autoridad. Le dice al mal: en el nombre de Jesús hay poder, y el mal se va. La unción da autoridad a tu amigo que te está llevando a lo malo. Decirle: no, perdóname, hay poder en el nombre de Jesús. Yo sé quién soy, sé quién es Dios, y no puedo porque tengo autoridad de Dios. Porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Apláudale, hermano. Apláudale. La unción te da actitud. Esa actitud positiva. Cuando llegue al colegio, a la universidad, tienes que tener una actitud positiva. Que el Dios que tú tienes es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Que el Dios que tú tienes es el que creó todas las cosas. Que el Dios que tú tienes es el que te sostiene en su mano y no te va a dejar jamás. Bendito sea el nombre del Señor. Tienes que tener una actitud positiva. La unción del Espíritu Santo también te da habilidades. Bendito sea el nombre del Señor. Oye, hermano, estaba pensando en un aceite. Se dice que hay un aceite que es muy bueno, y que una gota de ese aceite puede abrir el cerrojo más tomado de cualquier cerradura. Y es el aceite del castor. El aceite del castor es un aceite muy fino, que ese aceite no lo pueden almacenar en cualquier vasija, solo en vidrios blindados. Porque es tan fino que si lo ponen en cualquier vasija, se va. Entonces, al aceite del castor tienen que coger y almacenarlo en vidrio blindado para que lo puedan conservar. Y una gota de ese aceite en una cerradura tomada, una gota hace que la cerradura se abra. Imagínate el aceite del castor, pero el aceite de la unción.
El aceite de la unción es más fino que el aceite del castor. Él no necesita vidrio blindado. Él necesita una vasija buena para poder derramarse, para poder abrir las dificultades más grandes, el problema más grande. Todo lo que tú no puedes, Él sí lo puede. Aleluya. ¿Sabe que cuando iban a ungir al sacerdote, el aceite era un aceite especial, hecho de especias aromáticas? La particularidad de este aceite es que era único, y ese aceite no se lo derramaba en cualquier parte, solo en el sacerdote. Y ese aceite despedía una fragancia que trascendía todo el lugar. Todo el lugar trascendía ese aceite. Pasaba el templo, pasaba los atrios, y el pueblo afuera percibía el aroma y decía: están ungiendo a un sacerdote. Este aceite es único. Y cuando se percibía el aroma de ese aceite, el pueblo se gozaba, el pueblo danzaba, porque a un sacerdote se lo estaba ungiendo. Este aceite traspasa, trasciende. Hermano, yo siento que aquí está Él y que está ungiendo a alguien. Yo no lo quiero en esta noche dejar de decir. Oh, aleluya. Es como el rocío de Hermón, es como el buen óleo que desciende desde los montes y desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y ese rocío, esa fragancia, oh, aleluya, era la fragancia del aroma, del aceite, de la unción. Aquí hay ya lista la vasija. Yo no sé cuántas vasijas estén listas en esta noche. Oiga, adórele, que necesita el dueño del aceite vasijas listas. Yo quiero que cierre tus ojos y dile: Señor, aquí estoy listo, estoy lista. Oh, Señor, pero te vengo fallando. Señor, te vengo fallando. Señor, soy débil. Hoy deja que Él comience a desmenuzarte, comience a hacer una nueva vasija, una vasija de acuerdo a la imagen de Él, una vasija de acuerdo a como Él quiere. Una vez que comience a hacerlo, espera que ya la unción del Espíritu Santo va a derramarse sobre ti, y créetelo que en esta noche aquí hay gran poder de Dios. Quiero que se ponga de pie. ¿Dónde está esa vasija? ¿Dónde está esa vasija? Esa vasija a la cual Dios quiere usar. A ese joven que tiene Dios puesta su mirada para cosas grandes. A esa señorita que Dios tiene puesto su mirada para cosas grandes. De pronto, para el comité de los jóvenes, para el comité de educación cristiana, para la junta local, para el comité de obra social. Ay, pero aquí hay poder. Tiene que prepararte Dios, tiene que llenarte del poder de su Espíritu Santo, tiene que darte una unción, la unción fresca de Él que viene de lo alto.
Adórele, 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 adórele. Alguien más, alguien más, alguien más necesita unción fresca. No tenga vergüenza. No tenga vergüenza, acérquese. A usted le necesita Dios. A usted le necesita Dios. A usted le necesita Dios. Oh, aleluya. Oiga, usted es esa vasija. Oh, usted dígale: Señor, yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Dígale, dígale, dígale.